El doctor Julián López, secretario de Salud, ya está en comunicación con nosotros. Buen día, Julián. Te saluda Leonela y Franco de este lado. Hola Leonela, Franco, buen día. Muchas gracias por el espacio. Saludos a toda la audiencia y buena Navidad. Gracias. Igualmente para vos, Julián, gracias por atendernos, porque un poco lo que veníamos comentando es que hay una alerta por posible ola de calor en estas jornadas, en esta semana, y queríamos saber algunas recomendaciones. Primero, recomendaciones generales para cuidarnos de temperaturas tan elevadas, y después sí indagar un poco en los grupos de riesgo, ¿no? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Julián, ¿nos escuchás? Bueno, creo que se cortó. Ahí la vamos a volver a entablar nuevamente. Ahí, si nos escucha. Sí, ahí escucho. Bien, Julián, no te escuchábamos bien. Nosotros a vos. Perfecto. Te decía, Leonela, primero cuáles son los mecanismos. Se corta, no sé si será una cuestión de señal. ¿Puede ser? Sí, puede ser la llamada por WhatsApp. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos, Julián. ¿Me escuchan ahí? Sí. Primero lo que les decía es la hidratación permanente. Sí. Esto es muy importante y sobre todo reforzar en aquellos grupos etarios en los que tienen menor percepción de la sed o también por algunas cuestiones con medicamentos y demás. La hidratación debe ser permanente, debe ser con bebidas frías, evitar el alcohol, por supuesto, evitar el café, no solamente por la temperatura, sino por el efecto que tiene en nuestro organismo, ¿no? De una leve deshidratación, aumento de la frecuencia cardíaca. Tener mayor, ahí el ojo puesto en lo que son las primeras infancias y en adultos o en personas mayores, porque no pueden regular de la mejor manera la temperatura. Entonces la hidratación, y tener en cuenta algo muy importante, Leonela, no debemos tener sed. Si nosotros tenemos sed es porque llegamos tarde, ¿no? Hay un mecanismo fisiológico que se ha activado por la deprivación del agua. Entonces, la hidratación permanente. Es un mal indicio tener sed. Es un mal indicio, exactamente. Llegamos tarde, evitar eso. Entonces, llevemos agua permanentemente con nosotros, al trabajo, llevemos agua cuando salimos de paseo, en todo momento. Y es muy importante, Leonela, en los horarios a los que uno se puede exponer al sol. Si ustedes recordarán, antes hablábamos de la siesta de 12 a 4 de la tarde, 16 horas. Los tiempos se han espaciado muchísimo por el daño, el daño que nos produce no solamente en la piel, recordar el cáncer de piel, lesiones precancerígenas, sino también, por supuesto, la deshidratación. Ahora estamos hablando entre las 11 de la mañana, las 11 a.m., hasta las 17 horas, es el tiempo que no recomendamos para nada la exposición al sol. Y si vamos a estar al sol, no solamente con la hidratación, sino también con las cremas o también en otras fórmulas, protectores solares, altos protectores solares de 50 para arriba. Recordemos, niños, bloqueadores permanentes, bloqueadores de sol. Llevar un sombrero, una gorra, evitar la exposición de la cabeza directamente al sol. Por supuesto, el ponerse ropas claras, livianas, mangas largas incluso también para evitar tanto contacto, y básicamente no exponerse en esos horarios. El aumento de lesiones de cáncer de piel es abrumador por esto, ¿no? Por la lesión, por el daño que hay en la capa de ozono, cómo pasan los rayos, cómo nos afectan. Entonces siempre la prevención, pero también hay un concepto muy importante que frente a una lesión de piel consultemos al médico, no solamente lesiones nuevas, sino también lunares, por ejemplo, o lesiones que se van modificando en el tiempo, en corto tiempo, en un mediano plazo. Julián, no sé si vos tenés la misma percepción, pero quizás la gente subestima un poco el uso del protector solar, como que dicen, bueno, no pasa nada, no lo uso. Exacto. No es lo veo a diario, ¿no? La percepción en cuanto a de las personas que
que atiendo o de toda la secretaría también, siempre con lo mismo, o lo uso mal, o en algunas partes de la cara, ¿no? Solamente rostro, pensando siempre, o muchas personas lo piensan en la prevención de las arrugas y estas cuestiones del paso del tiempo, pero acá básicamente estamos hablando de vida y de salud, hay que pasarlo y uno tiene que leer siempre las instrucciones de este tipo de productos, ¿no? Siempre, porque ¿qué es lo que nos van a decir? El tiempo de uso, cómo se utiliza, cuánto tiempo dura en la piel. ¿Nos podemos meter al agua o no nos podemos meter al agua de acuerdo a la formulación del protector solar? El protector solar se coloca media hora antes de la exposición al sol, no cuando ya estamos al sol. No tiene sentido. Después, si no son resistentes al agua, deberemos renovarlos. Si son resistentes al agua, ver cada cuánto, ¿no? Y no solamente la cara, en todo el cuerpo. Y sobre todo tener cuidado con los niños, niñas, la primera infancia, los adultos mayores y también aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Porque son más vulnerables a la desestabilización, ya sea por la deshidratación o por el efecto directo del calor. Y este efecto del calor no es solamente humano, sino que uno lo empieza a ver, lo podemos ver alrededor, porque se afecta animales, no solamente los humanos, sino animales, afecta la producción bovina, ganadera, afecta a las plantas. La verdad que estamos en una situación muy compleja que se está pensando cada vez más con más calor, entonces es muy importante tomar estas medidas. Por ejemplo, cuando ya pasan los 33 grados hay una dificultad de nuestro organismo para regular el calor, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué es lo que hacemos? Si estamos 2 o 3 días con 33, 35 o más grados como hace ahora, ¿ponemos ventilador? ¿No ponemos? ¿Abrimos las ventanas? Bueno, hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Por supuesto que la ventilación, pero ya llega un momento que en el ventilador tira aire caliente, entonces busquemos cuál es la habitación más fresca dentro del hogar, démonos baños de agua fresca y seamos solidarios también, yo digo, con las instituciones, y esto es muy importante para hablar, porque las instituciones pueden tener un papel muy importante. Por ejemplo, dar espacios o la posibilidad de reunión a personas en estos horarios pico para que puedan refrescarse o tomar un vaso de agua. Hoy puntualmente estamos con Defensa Civil del municipio acá en Plaza Centenario, con puestos de hidratación de 10 a 14 horas, dando también consejería, estimulando el consumo de agua y a todo lo que tiene que ver con la prevención de los golpes de calor. Sobre esos consejos, Julián, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Además de la hidratación y la protección, se hace una recomendación en lo que es la alimentación a pesar de la fecha en las que estamos atravesando. Y estas fechas, como bien sabrás, estamos comiendo con muchísimas calorías. ¿Cuál es la indicación? La recomendación siempre es comer aquellos alimentos que tienen gran contenido de agua y frescos, ¿no? Las verduras y las frutas principalmente. Verduras y frutas, sumado al agua, sumado a la protección de evitar el sol directo entre las 11 y las 17 horas, yo creo que es mucho. Y no solamente eso. Hablemos de la comida, hablemos de la hidratación y de cómo prevenir, pero sobre todo tenemos que hablar del origen de estas olas de calor. Estas olas de calor, chicos, no vienen por una cuestión, del planeta. Estas olas de calor es por una crisis del planeta, una crisis climática. Realmente es una urgencia hablar sobre estos temas, hablar sobre la forestación, hablar sobre el cuidado del agua, de la tierra, del aire, porque tenemos este calor en estos momentos por el daño que hemos hecho a nuestro planeta. Entonces me parece que más allá de lo que produce, hablemos de la causa para ir generando conciencia y sobre todo en primeras infancias, que van a ser los que perpetúen este mensaje o lo consolidan, le dan mayor fortaleza en las casas. El cuidado del medio ambiente, por supuesto de nosotros como seres humanos, pero el cuidado del medio ambiente habla a las claras del cuidado de nuestra casa. Julián, ¿cuáles son los signos de alerta que hay que tener en cuenta con respecto a golpes de calor y sobre todo diferenciar entre deshidratación, agotamiento por calor y golpes de calor?
Sí, los golpes de calor pueden tener consecuencias muy severas, sobre todo en estos grupos que te decía, ¿no? Adultos mayores o personas mayores y primeras infancias, como gestantes, personas que tienen enfermedades crónicas y comienzan con cefalea, con confusión, con estupor, están con un aumento muy grande de la temperatura en su piel, por supuesto una piel seca, caliente, las mucosas, la boca seca, y eso, bueno, va produciendo la cefalea y llega un momento que vamos a requerir alguna intervención médica, por ejemplo, la rehidratación, que puede ser oral o vía endovenosa. Nosotros estamos en este momento teniendo una alta consulta por estos cuadros, sobre todo en personas mayores, que llegan con mucho decaimiento, uno los ve, los valoramos, deshidratadas o deshidratados. Las personas adultas, las personas mayores tienen menor percepción de la sed, por ende llegan con más complicaciones, pero no es lo mismo un adulto joven que una persona mayor que puede llegar a tener enfermedades o comorbilidades, ¿no? Enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades renales, que hacen que se compliquen esta deprivación del agua. Nosotros somos básicamente, yo le digo a los chicos en los colegios, somos, para ser gráficos, somos bolsas de agua, ¿no? Porque nuestras funciones fisiológicas requieren agua permanentemente, ¿no? Y bueno, y frente a este calor y frente a la deprivación del agua, todos estos procesos fisiológicos se ven afectados. Cefalea, como les decía, la piel seca, el aumento de la temperatura, las mucosas secas. Por supuesto, también puede haber cuadros de hipotensión o de hipertensión, cuadros muy frecuentes también sumados con náuseas, con vómitos y demás. ¿Y qué puede hacer, qué se le aconseja hacer a alguien que está cerca o cercano a alguien que está con estos síntomas? ¿Algún primer auxilio que antes de trasladarlo a algún centro de salud? Primer auxilio, exactamente. Primero la consulta a profesionales de la salud, antes que nada. Pero en el mientras tanto, en un espacio ventilado, fresco, la hidratación principalmente, podemos colaborar en darles un baño con agua fresca, no ponerlos en agua helada de una, como muchas veces pasa con la fiebre, sino en agua tibia que se va enfriando de a poco, y sobre todo en la hidratación. Podemos poner paños de agua fría también en la cabeza, en la nuca, pero sobre todo asegurar la ventilación y la hidratación. Y de allí rápidamente a los centros de salud para evaluar si tiene deshidratación, en qué grado, por supuesto, y qué tratamiento va a requerir, que no todos son con hidratación oral, sino que también muchas veces con la hidratación parenteral, por suerte. ¿Hay algún protocolo que se esté aplicando por parte de la Secretaría de Salud pensando en las personas que hoy están en situación de calle con estas temperaturas tan elevadas? Nosotros hoy, por ejemplo, estamos con los puestos de hidratación, lo estamos trabajando junto al Consejo Deliberante, hemos tenido una reunión con la concejal Yaslil Océs, también la Secretaría de Ambiente de Córdoba, y estamos en la conformación de un protocolo que próximamente está para salir a la comunidad, pero básicamente más allá de las cuestiones puntuales que podemos hacer, digo, lo importante es en comunidad, que es lo que hacemos. Los puntos de hidratación hay que replicarlos y cada vez más, pero que sepan que en todos los centros de salud de esta Secretaría, que en este momento son 12 centros de atención primaria, el hogar de ancianos, la asistencia pública, siempre van a encontrar un lugar no solamente para la asistencia por este tema del calor, sino también para hidratarse, para tener información, y son puntos que van a encontrar frescos y demás. A lo que yo voy es a la necesidad que tenemos como comunidad en unirnos por estos temas, porque esto va a ser cada vez peor, chicos. El calor cada vez va a ser peor y vamos hacia un clima sin épocas, digamos, de verano e invierno, sino cada vez menos inviernos. Por eso este calor nos afecta en líneas generales en todo, tanto en la producción como también en las enfermedades que son transmitidas por vectores que aumentan con el calor, por ejemplo los mosquitos. Hablando de dengue, hablando de zika, chikungunya, fiebre amarilla también, que nosotros no tenemos en estos momentos, pero si hacemos una proyección en cuanto a lo climatológico, en cuanto a las condiciones medioambientales,
no sería descabellado pensar que en unos años tengamos fiebre amarilla también en nuestra localidad. Y esto también por el efecto del calor. En el mientras tanto, con el calor, también nos tenemos que preparar para otras enfermedades que podrían afectarnos. O sea, nos estamos concientizando de que nos tenemos que vacunar contra el dengue, nos tenemos que... Y de qué manera también nos tenemos que preparar para la gripe H3N2 que aparece como una amenaza inminente. Así es. ¿De qué manera? Bueno, primero lo del dengue es muy claro. Esto ya lo hemos hablado tantas veces y así lo seguiremos haciendo. La vacuna va a generar un cambio epidemiológico radical en nuestra localidad, ¿no? Yo digo porque para prevenir el avance de la enfermedad necesitamos de conductas individuales. ¿Y qué dificultades tenemos para cambiar nuestras conductas, ¿no? En términos individuales? Siempre hablamos en lo colectivo, pero cada uno tiene que modificar su metro cuadrado donde vive, porque generalmente veo los comentarios de que, bueno, las cuestiones estas de los microbasurales en la calle, que no se cuida, que no se limpia, y realmente sí se limpia, sí se cuida, pero de un día al otro se tira residuos. Yo no hablo en términos de basura, porque son residuos que pueden ser reutilizados, ¿no? Entonces, primero, modificar la conducta individualmente, en nuestra casa, en nuestra vivienda y alrededor de ella. Y segundo, eso va a tener un buen impacto medioambiental. Y por supuesto, en este momento, las vacunas es realmente una decisión transformadora que ha tenido el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, y nosotros acompañamos totalmente en esto de la compra de más de 150.000 dosis de vacunas en contra del dengue, ¿no? Sabiendo que vamos a tener todos los años casos de dengue, es muy importante que se la coloquen. Si me permitís, en este momento estamos colocando a personas de manera voluntaria y gratuita entre los 15 y los 59 años. Son 2 dosis con un intervalo de 3 meses, pero no es menor decir que es gratuita y es voluntaria, por eso necesitamos del compromiso de la gente. Y por otro lado, sí, estamos observando el avance o las características de esta variante de la gripe, que bueno, que vemos como siempre el invierno europeo y cómo va impactando, porque es seguramente el virus o la variante que tendremos el próximo año. Las medidas de prevención son las mismas. Yo creo que no es momento de preocuparse, sino de reflexionar de cómo prevenimos esto, ¿no? Y hemos aprendido mucho más por más que le pese a muchos también, durante el COVID hemos aprendido muchísimo de las formas de prevención. El uso del barbijo puede ser, pero acá lo más importante es evitar el contacto con personas enfermas, ¿no? Evitar algo que es muy cultural en nosotros, que es el tomar mate, el compartir, cuando a veces otra persona está resfriada o tiene algún síntoma respiratorio. El lavarse las manos, el ventilar los ambientes, por supuesto, el toser en el codo. Son cuestiones tan básicas, pero que todavía tenemos dificultades en que lo entiendan o que lo apliquen. Y a veces estas cuestiones que son tan básicas y son tan simples y que nuestros niños lo trabajan y lo entienden tan bien en las escuelas, pero nosotros los adultos todavía tenemos dificultades, pero esto genera una transformación y sobre todo previene el sufrimiento de la enfermedad y también la mortalidad. Y esto no es menor. ¿Por qué? Cuando no nos pasa, pareciera que, bueno, le pasa al otro, no es algo que no nos va a llegar, pero sí nos va a llegar y sí nos va a pasar. Y ejemplos, un montón. Por ejemplo, las enfermedades inmunoprevenibles que tanto hablamos, incluso con ustedes, las prevenimos con las vacunas, y han bajado las tasas, los indicadores de inmunizaciones, y bueno, y básicamente eso por un montón de cuestiones, pero sobre todo la baja percepción de riesgo y algunos discursos antivacunas sin fundamento, sin seriedad y sin robustez científica. Julián, muchísimas gracias por tu tiempo y por la amabilidad de atendernos. Estamos en contacto, obviamente, por cualquier cuestión que tenga que ver o esté referida a la salud. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio siempre hablando de estos temas hacia la comunidad. Agradezco
también a la audiencia, porque siempre que hablamos en la radio del diario, que salimos de esta manera, tengo una vuelta que lo han escuchado y lo están trabajando. Entonces siempre, si me permiten decir, cuando nos sentemos en la mesa con nuestros niños, con nuestros hijos, hijas, con nuestros padres o con quien estemos reunidos, hablemos sobre estos temas, porque son temas tan importante como lo que parece siempre importante en estos momentos, que es la economía, la macroeconomía y demás. Esto es lo que hace a una comunidad, su salud, como también la educación. Muchísimas gracias. Gracias, Julián, un placer.